Ahí está. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes habla, Marcelo Ortiz Pla, les da la bienvenida y los invita a una nueva actividad que vamos a estar desarrollando durante el día de hoy. ¿En qué consiste la actividad del día de hoy? Básicamente en realizar un trabajo de autocorrección, es decir, la clase pasada ustedes estuvieron generando trabajos, los entregaron. Hoy lo que vamos a hacer es explicar la política correspondiente a la corrección, cómo van a ser los criterios de corrección aplicados, se puede estar mostrándole la actividad resuelta y en base a eso lo que vamos a hacer es, ustedes van a realizar la corrección. Finalizada la misma, en el orden de las 10 de la mañana, a más tardar, lo que haremos será entregarla en el estado en que se encuentre y después estaremos charlando en los últimos 20 minutos, 30 minutos sobre temas correspondientes a un repaso general de los primeros conceptos de electrodinámica. Con eso ponemos la puesta en marcha, así que ya estamos arrancando. Ahí estoy compartiendo el archivo a través del chat de la conferencia Zoom. En cuanto encuentre, acá estaríamos. Ya se los acabo de enviar, así que ya se está cargando. En breves segundos lo tienen. Ya deberían estar llegando a sus máquinas y tendríamos los enunciados. Por supuesto, eso como para que tengan una revisión, básicamente. Yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a recorrer junto a ustedes, vamos a compartir pantalla, y lo que voy a hacer es establecer un recorrido con la actividad, de forma tal de que les cuente paso a paso qué es lo que vamos realizando para resolver este problema. Para ello estamos haciendo entonces, como les contaba, compartimos pantalla, podemos registrar sus nombres y apellidos más el curso al que pertenecen, ya que al comenzar la grabación, a partir de ese momento queda el registro del chat público. Y de esa manera tenemos un registro de vuestras presencias en nuestra charla del día de hoy. La idea sería la siguiente. Este es el procedimiento, un arduo trabajo que tenemos que realizar, en el cual, básicamente, si me estaría faltando indicarles a ustedes cuáles son las categorizaciones. El primer problema va a valer 4 puntos, entonces vamos a poner, esto sería un texto que tendríamos que poner, ¿no? Actividad 1, 4 puntos. Por supuesto, sería así. Un punto, en realidad, ¿qué debo contestar? Medio punto. A. Luego, acá vamos a hacer así, vamos a poner, acá metí la pata, vamos a bajar, la letra A la vamos a poner así, de esta manera. A. Ahí estamos, medio punto. Por supuesto, ¿qué es A? ¿Qué debo contestar? B. ¿Qué datos tengo? C. Las relaciones. Y D. La estrategia y la resolución. Entonces tendríamos B, otro medio punto. Tenemos un punto. Luego tenemos en C, ahí vamos con un punto. Y por último, D, 2 puntos. Este es el esquema con el que nosotros vamos a valorar el primer problema. ¿De acuerdo? Entonces, la valoración, vamos a ponerla con un color bien. Ahí está bien. Este sería nuestro esquema de valoración. Entonces, para ustedes, en el esquema de valoración, vamos a tener lo siguiente. Entonces, acá lo que diría sería, por supuesto, acá tendríamos que ponerle A, acá tendríamos que ponerle B, como para que no haya ningún tipo de duda o malentendido, ¿no? Acá tendríamos que ponerle C. Y acá tendríamos que ponerle estrategia y solución D.
Con lo cual, en base a lo que lograron determinar correctamente de todo esto, es el puntaje que le van a ir agregando siguiendo esta tablita. Entonces, básicamente, esta sería la estructura y la resolución. El problema este es tranquilo, es sencillo. En este esquema que tenemos por acá, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a leer el problema y analizarlo. Dice, dadas 3 cargas alineadas, determinar la posición de la carga menor, de modo que el resultante sobre ella cumple la relación F21 igual 3F23. Y en realidad, la posición de la carga menor es correcta, sería la carga que está más a la derecha, la que no conocemos es la distancia D, esta sería nuestra incógnita en realidad, que la distancia D, yo le puse el número 1 por acá, un número 2 acá y un número 3 acá para reconocerlos, entonces sería la distancia 2, 3. Esta sería mi incógnita. Los datos que tenemos, la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la distancia 1, 2. Y la condición, que es esta, que cambia, nos dice que se debe cumplir una relación en la posición 2. Es que F21, fíjense, F2 indicaría, bueno, acá estaríamos diciendo, acá tendría que haber puesto F, admitimos, el F2, 1 y acá tendría que haber sido F2, 3, para ser más estricto, el valor numérico es el mismo. En mi análisis, acá ya tendría que haber, voy a corregirlo para que quede más conveniente. Numéricamente es lo mismo, pero para que no genere confusiones, acá tenemos que haber puesto 2, 3 por ahí, magnitud es la misma, solo que como está figurando en la fuerza, me podría generar alguna confusión. Entonces, esto sería la versión adecuada. F21 es igual a 3 veces F23. Estas condiciones son las que tenemos que buscar con la barra D para que se cumpla y se pueda resolver. Dentro de este esquema, bueno, darnos cuenta que desde la distancia ya tenemos medio puntito. Por acá tendríamos los datos, con lo cual ya tendríamos un puntito. Si seleccionamos e identificamos los datos. Este dato que yo hago mención, y lo pongo por acá, no es obligatorio tenerlo identificado. ¿Por qué motivo? Porque en realidad no se usa. Cuando se produce el uso de las relaciones se termina simplificando, con lo cual no era un dato requerido. Es un dato que uno sabe. Entonces yo lo puse, noten que lo pongo con un tamaño más pequeñito de las letras y podrían plantearlo de esta manera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos? Las relaciones. La relación que nos pone el problema, que es una importante, acá tenemos que hacer ese ajuste tal como lo habíamos dicho recién para que quede más ajustado. Y por supuesto la ley de Coulomb. No hay más que esto. Con respecto a las relaciones, acá bueno, si ustedes se dieron cuenta que la ley de Coulomb y esta era la relación, ya está. Ya tenemos 2 puntitos. Voy a borrar mi pizarra con los comentarios que ya habíamos estado haciendo. Vamos a avanzar un poquito y la estrategia sería igualar F21 con F. Acá voy a hacer este ajuste. En realidad, vamos a ponerlo así. Entonces, encontré las 2 ecuaciones, igualamos. Acá utilizamos de nuevo, esto sería así. Y después de igualar, fíjense que la carga 2 tampoco era un dato necesario. La carga 0 y Q0 se simplifica. La constante de Coulomb se simplifica. La carga 2 se simplifica. Y nos queda una relación con la cual realizamos nuestro cálculo. Entonces, de este punto D implica 2 puntos. Si lo llegaron a plantear y despejaron mal, es un punto. Y si llegaron correctamente al resultado, es 2 puntos. Entonces, acá podríamos decir así, ¿no? Planteo, bueno, ahí no, 2. Y acá podríamos hacer así. Ahí estamos.
estaríamos ahí. Acá le vamos a dar un poquitito más de espacio y ahí nos estaría quedando nuestra estructura de análisis para el primer problema. Este sería nuestro análisis que ustedes tienen que revisarlo. Ojo, un detalle. Este problema, por las características de los datos que tiene, y en realidad con el objetivo de que tengan una buena posibilidad de sumar puntos, se hace todo, se hace lo mismo, todos tienen para corregir y verificar y validar, y tiene que darle este valor. Con que dé 87, si dice 87, si dice 86, estaríamos bien. ¿De acuerdo? Este sería el valor que tendríamos. Este sería el primer problema. Entonces ese problema comiencen a trabajar, a corregirlos, tranquilos. Estamos en 9.25, fantástico. Y después viene el segundo problema, que ya es un poquito más picantón. ¿Por qué es más picante? Porque tenemos un montón de datos solicitados. Es más, en realidad acá me estarían faltando todo lo que tiene que ver con las energías. Fíjense, carga equivalente, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, y me estarían faltando todas las energías de E1 a E7. Acá, por supuesto, también vamos a poner acá un A, como para que quede una equivalencia en nuestro análisis para el segundo problema. Yo voy armando esto mientras ustedes van realizando la corrección. Acá lo que voy a hacer es un ajustecito más. ¿Por qué? Porque voy a poner las energías que me olvidé de poner por ahí. Entonces, acá yo lo que tendría que poner es energía punto total energía punto 1, energía punto 2, energía punto 3, energía punto 4, vendría energía punto 5, energía punto 6, energía punto 7, energía punto 8 y energía punto 9. Esto es todo lo que planteamos. Por supuesto, todas estas energías se nos simplifica bastante porque en realidad el objetivo era con que llegaran a obtener la energía total, la validación de puntajes hasta ahí llega. O sea, no pretendo que hayan hecho todo este cálculo con tanto nivel de detalle que implicaba el enunciado. Si lo hicieron genial, pero digamos no era el objetivo cumplir a rajatabla con esto. Ahí estaría, este sería nuestro esquema. Esta que tenemos por acá, lo tendríamos que poner acá. Así nos quedaría, así tendríamos que alinear, ¿no? Entonces, vamos a agruparlo. Lo que yo quería, sí o sí, es la capacidad equivalente. Esto, sin lugar a dudas, vamos a ponerlo de esta manera. Lo que queremos sí o sí. Esto, las cargas de algunos, vamos a poner 9, 8, 7, por ejemplo, así. Y algunas, o sea, 3 cargas, la energía total,
Me interesa. ¿Qué más? Carga equivalente, energía total y alguna carguita y punto. Con eso es suficiente. Eso es lo que yo les pedía. ¿De acuerdo? Igualmente yo lo que hicimos fue el cálculo de la totalidad. Los datos que tenemos, acá están enunciados. Por supuesto, estos valores dependen estrictamente de la secuencia de datos, con lo cual acá ya viene nuestro análisis que vamos a estar trabajando, y entonces vamos a hacer nuestra valoración. En este caso, ¿cómo sería la valoración? Vamos a hacer, tenemos 6 puntos. Entonces, vamos a ver. Generación de datos. Un punto. Es decir, generar con su DNI, acá tenemos un ejemplo. Este era, por ejemplo, 93, 801, 53, 2, el DNI. Ahí tenemos la relación y acá tendríamos las condiciones de examen que tendríamos que haber armado, que eran estas que están acá. ¿De acuerdo? Esas eran las condiciones del problema. Y luego con los datos teníamos este bloque para generar los datos numéricos. Si logramos generar estos datos en base a la información que ustedes tenían disponible y la interpretación, ahí ya tenemos un punto. La identificación de por A, esperen un poquito acá, vamos a ver, ahí va. Por el punto A tenemos un punto. Basta que hayan marcado como cosa que debo contestar lo que está en color gris. Al menos lo grisado, ahí está. Luego, por B, ¿qué datos tengo? Un punto más. Por C, un punto más, con lo cual tendríamos 1, 2, 3, 4 puntos. Y por último, es más, vamos a hacer un ajuste. Me parece más razonable por D, que es bastante trabajoso, ponerle 3 puntos. Así que vamos a poner 3 puntos por acá y vamos a hacer así. Un punto este está bien, este vamos a ponerle, identificarlo, datos vamos a poner, acá vamos a ponerle medio punto y acá le vamos a poner medio punto. Y este sería nuestro esquema. Entonces, fíjense que acá habíamos puesto color, ¿qué tamaño de letra era? 14, magenta, entonces esto sería 14, magenta, creo que era este que estaba acá, y el fondito gris. Esas serían las valoraciones de los distintos problemas, ¿de acuerdo? Ahí me falta poner el cartelito que diga actividad 2, con lo cual ahí vamos. Y en algún lado escribí, por supuesto, actividad, que no sé dónde fue que lo metí, pero como tipié en algún lado habrá quedado, ya lo vamos a encontrar. Con lo cual, ese sería básicamente nuestro esquema o situación, ahí estaríamos. Entonces, ¿cómo es la situación? Esto lo vamos a poner un poquitito más arriba. Veamos. A ver qué dice, profe, cuando yo saqué la carga equivalente lo hice de una carga a una carga. Sí, vamos a ver el proceso, denme un momento. El proceso de cálculo de las cargas, vamos a empezar a revisarlo. Primero vamos a revisar los datos que teníamos, todas las capacidades y la diferencia potencial, fin de la historia. Luego, las relaciones, ¿cuáles teníamos? Teníamos el coeficiente, yo puse todas las relaciones que había, la ley de Coulomb, puse, fíjense, el valor del coeficiente de permitividad de la capacidad, esta otra, esta que estaba acá, las capacidades en paralelo y en serie, que son básicamente las que nos interesan a nosotros. Y con respecto a la estrategia, bueno, acá yo lo que hice fue lo siguiente. Esta sería mi estrategia de solución.
Acá puse los valores para tenerlos a la vista, de las capacidades y de los voltajes, los datos que teníamos, y armé mi esquema. Lo primero que hice fue resolver el caso 1, que es una secuencia de capacitores en serie. Con lo cual, la ecuación es que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas. Eso es lo que resolví. Segundo caso, lo segundo que tenemos que resolver, dentro de este esquema, fíjense que por ahí me podía estar faltando tener de nuevo acá a la vista para que nos ayude un poquitito en la comprensión de todo esto. Voy a hacer más lugar para que se vea un poquitito mejor la totalidad. Yo creo que ahí estamos bien. Sí, ahí genera suficiente espacio, perfecto. Acá lo que voy a hacer es esto que tenemos por acá, bajarlo un poquitito. Perfecto. Ahí está bien. Entonces, lo que quería hacer era lo siguiente. Esto ponerlo por aquí para tenerlo a la vista y no perder la mirada sobre nuestro circuito. Entonces, el primer cálculo, como les contaba, era sobre el primer sector. Buscábamos nuestra capacidad equivalente de este que tenemos acá. Y lo segundo sería este bloque que tenemos acá. El tercer paso es estos dos elementos, el uno obtenido, el C123 y el C45, ¿qué obtenemos? Lo que obtenemos es un valor equivalente de cada uno de ellos y esos dos están conectados en paralelo. Con lo cual el paso 3 sería la suma de esas capacidades. Entonces, fíjense que acá tendríamos, primer cálculo, con capacitores en serie. La inversa de la capacidad es igual a la capacidad equivalente. A la suma de las capacidades, vamos de nuevo. La inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades. De ahí surge esto, y ahí tendríamos esa expresión que yo la expresé con lenguaje algebraico directamente de esta manera, pues me parece mucho más cómodo para trabajar con este tipo de recursos, pero hay que saber calcular la inversa con el menos 1 que tenemos acá, entonces uno hace la permutación del resultado. Si no, lo que tendría que, esto sería igual a C1 más C2 más C3 arriba dividido C1, bueno, bastante picante sería, ¿no? Serían bastantes términos, porque habría que sacar denominador común, C1 por C2 por C3, eso lo tendríamos arriba, y abajo nos quedaría, entonces quedaría C1 por C2 por C3 arriba, dividido un término que sería C2 por C3, en el segundo término, sí, nos quedaría bastante feo. Bueno, hay que hacer el cálculo. Para mí me resulta muchísimo más cómodo así. Por supuesto, la primera capacidad es las inversas de las capacidades, como le conté. En el segundo caso ocurre lo mismo. En el tercer caso, estas dos, digamos, las dos capacidades equivalentes se suman. Luego, a ver. Sí, la expresión es la misma. Si vos tenés de a dos, a ver, por ejemplo, la capacidad equivalente. A ver, hacemos así. Paremos un poquito. La capacidad equivalente 4, 5 es igual. Cambié de color. La capacidad 4, 5 es igual a la inversa, dijimos, de 1 sobre la capacidad, así que nos quedaría denominador común y permutamos. El producto sería 4, 5, quedaría capacidad 4 por capacidad 5 sobre capacidad 4 más capacidad 5, algo de ese estilo, ¿de acuerdo? En el caso de
ser 3 elementos, vamos a hacer así. 1 sobre la capacidad 1, 2, 3 sería igual a capacidad 1 por capacidad 2 por capacidad 3, sería el denominador común. Este es un número 1. Y para que esto esté en común tendríamos el 1 acá, tendríamos capacidad 2, capacidad 3, más capacidad 1, capacidad 3, más capacidad 2, capacidad 2, capacidad 1. Y después esto hay que invertirlo, con lo cual nos quedaría que la capacidad 1, 2, 3 es igual a la capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3, dividido capacidad 1 por capacidad 3, más capacidad, dijimos 2, acá 2, 3. 2, 3, acá tendríamos 1, 3, más la capacidad 1 por la capacidad 2. Esto es capacidad, ¿no? Capacidad por capacidad 2 por capacidad 3, más capacidad 1 por capacidad 1 por capacidad 3, más capacidad 1 por capacidad 2. Este sería el primer término, es otra manera de expresarlo, y este sería el segundo término, ¿de acuerdo? Pero la estrategia conceptual sería, esto está en serie, esto está en serie, luego esto viene en paralelo, luego la capacidad, todo este socotroco que tenemos acá, está en serie con esto que está acá, luego sería el quinto paso en el que tenemos capacidades en paralelo, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la 7, y luego tendríamos en serie la 8, la equivalente de todo, y la 9, que sería el sexto paso, y ahí estaría resuelto por completo. Las fórmulas de cada uno de ellos, bueno, es básicamente esta estructura. Una vez que tenemos la capacidad equivalente, primer resultado que sí tienen que tener, habría que calcular la energía, como tener la energía total del sistema, que era lo que me interesaba, que es igual a por ejemplo, es un medio de la capacidad equivalente por B al cuadrado, que es la diferencia potencial al cuadrado. Esa sería la energía. Y luego, el otro dato importante a tener en cuenta es el siguiente. Eso es la única manera que tenemos de calcularlo en base a los datos. Y después lo que había que calcular era la carga equivalente. Acá termina nuestro problema para ustedes. Para ustedes, esto vamos a ponerlo en color no negro, sino color rojo. Hasta acá llega el análisis que yo les estaba solicitando a ustedes. ¿De acuerdo? Con lo cual, si hicieron esto, ya está. Todos los puntos contenidos. Luego, lo que viene es una serie de análisis en el cual me interesaba mostrárselo a ustedes, más que nada por ese motivo lo resolví, y en la parte que me estaba fallando un poquitito es que después se puede trasladar y calcular a cada uno de los elementos. Es decir, yo comencé a analizar las cargas, entonces, por ejemplo, en el capacitor 9 y en el capacitor 8, la cantidad de cargas que hay coincide con la capacidad, con la carga equivalente. ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón de que la diferencia de potencial es la misma, entonces la cara del capacitor equivalente tiene la misma cantidad de carga que todos los capacitores. Con lo cual, determinadas las cargas, calculamos los potenciales que hay en cada uno de ellos y podemos conseguir encima la energía. Acá fíjense que me está faltando una fórmula de energía, que sería la energía del 9, que creí que la tenía y no la tengo por ahí. Pero la ponemos enseguida un rapidito acá. Fíjense que en mi caso, esto sería así. Para la parte de cálculo es sencillo, ¿no? Una vez que están las relaciones armadas, ahí está. Estas serían las distintas capacidades y las energías. Bueno, fíjense que es bastante lógico, porque tengo tanta suerte que el capacitor 8 y el capacitor 9 eran iguales. ¿De acuerdo? Fíjense, el capacitor 8 y el capacitor 9 eran iguales. Con lo cual, claramente,
por la geometría que tienen, estos dos capacitores va a ser exactamente lo mismo. Estos dos, el capacitor 8 y el capacitor 9, tienen exactamente la misma secuencia de datos. ¿De acuerdo? Y acá tengo hecho un detalle paso a paso de cada uno y de las distintas cargas que tendríamos que calcular, los potenciales que tendríamos que calcular, y las energías correspondientes. Pero la realidad es que en base al DNI es como había que realizar el cálculo y cada uno tenía datos diferentes. Entonces, la primera actividad que tenían que hacer, que vale un puntito, es generar estos datos numéricos con estas relaciones y obtener esto. Esto de acá vale un punto, que es generación de datos. Y por supuesto, por el hecho de haberlos identificado y calculado, ya tienen acá 1,5 puntos. Con lo cual, sacaron 4 puntos arriba y acá tienen 1,5 puntos y listo. No tienen que ser exactamente igual, tienen que coincidirte los valores de cálculo. Y si no, después, por ejemplo, si no sacaste bien los datos, pero partiste de los datos de la misma manera y después seguiste la secuencia de cálculos, sigue sumando igual. O sea, por ejemplo, si este planteo está bien hecho, aunque hayas hecho mal los datos de arriba, pero acá teníamos, fíjate, en este análisis, el planteo de serie, de paralelo, siguiendo este protocolo, digamos así. Este análisis es parte de la solución. Aunque tenga los datos mal, por ejemplo, si no juntaste los datos bien, este punto no lo tenés. Pero vos podés haber identificado los datos bien igual y estos cálculos haberlos hecho bien. En la última parte, acá lo que tendríamos que hacer es diferenciar y poner planteo 2 resultados 1 extra. ¿De acuerdo? De modo tal que les quede la estructura con detalle. O sea, supongamos que erraron los datos